Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Vázquez. Yo soy médico adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Y el día de hoy voy a presentar los puntos más importantes acerca del webinar que tuvimos el día 18 de marzo acerca de la evaluación inicial del paciente con infección por VIH. Esta primera diapositiva nos permite reconocer dos cosas esenciales. Una, la expresión de la enfermedad es bastante heterogénea a lo largo del tiempo. Tenemos expresión clínica desde el síndrome retroviral agudo en la primoinfección, que es un síndrome mononucleósico. Posteriormente tenemos desde la relativa ausencia de síntomas clínicos durante el episodio de latencia y ya posteriormente en estadios más avanzados cuando la carga viral se encuentra elevándose y el CD4 francamente desplomándose, y observamos en el paciente la presencia de síntomas constitucionales, la presencia de enfermedades oportunistas e inclusive la muerte. Al principio de la pandemia del VIH, la mayoría de los diagnósticos se lograban en estadios ya avanzados de la enfermedad. Actualmente nosotros ya logramos diagnosticar la enfermedad en esta etapa de latencia clínica y evidentemente más adelante el objetivo sería lograr que la detección de la enfermedad se lograra durante el episodio de primoinfección. Algunas consideraciones que debemos de considerar antes de iniciar la terapia antirretroviral es que el paciente viene con el diagnóstico de una enfermedad potencialmente mortal. Evidentemente le dará bastante carga afectiva a su enfermedad, por tanto debemos de procurar que la entrevista tenga el tiempo suficiente para la resolución de dudas. Las preguntas deben de realizarse de forma clara, en un lenguaje libre de prejuicios, evidentemente en orden de mejorar la carga afectiva del paciente. Debemos de platicar de el pronóstico de la enfermedad, sobre todo en cuanto a la adherencia a tratamiento. Recordemos que la atención clínica es una confianza que se entrega a una conciencia. El primer paso de la entrevista debe estar orientada a la obtención de datos a través de la historia clínica. Esta debe realizarse como en todas las áreas de la medicina, pero principalmente haremos hincapié en algunos puntos esenciales, sobre todo en aquellos en los que se nos hizo hincapié durante el webinar. En los antecedentes personales no patológicos nos interesa principalmente en la ocupación que tiene el paciente, si el paciente ha realizado visitas de sitios endémicos o áreas de riesgo, principalmente si el paciente ha estado en convivencia con enfermos de tuberculosis, y esto es algo muy importante, conocer el estado inmunológico del paciente, las inmunizaciones a las que ha sido sometido durante su vida, sobre todo conocer también si el paciente pertenece o es parte de una red de grupo de apoyo. En esta diapositiva vamos a platicar acerca de la información que se debe recabar en cuanto a antecedentes personales patológicos, ginecobstétricos y de salud sexual y reproductiva. Los principales en personales patológicos es si el paciente actualmente tiene algún consumo de drogas recreativas, conocer si el paciente tiene alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión o enfermedad renal crónica. Un apartado bastante importante es conocer si el paciente en algún momento ha tenido evaluaciones por psicología o psiquiatría y sobre todo si en algún momento ha tenido intención de quitarse la vida. Recordemos que los pacientes con depresión tienen mayor probabilidad de suspender su tratamiento antirretroviral. Debemos de conocer también en qué momento se realizó la prueba inicial de detección para el VIH y cuándo se realizó la confirmación de la misma. Debemos también de recabar cuándo, por qué se realizó dicho escrutinio, si en algún momento ha realizado escrutinios previos y cuál fue su resultado. También debemos conocer si el paciente en este momento tiene o ha tenido enfermedades de transmisión sexual y cuáles fueron sus desenlaces. En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, nos interesa sobre todo obtener información acerca de si la paciente tiene deseos de concebir
o si actualmente está bajo algún tratamiento anticonceptivo. También debemos de conocer si en algún momento ha realizado detección oportuna para BPH, cuándo se realizó esta última y si ha realizado detección también para cáncer de mama. Dentro de los antecedentes en cuanto a salud y sexual reproductiva, recordemos que es importante recabar si el paciente realiza prácticas de riesgo, con qué frecuencia las realiza, si se protege durante la realización de las mismas, y un apartado de capital importancia, sobre todo en estas épocas, es si el paciente en algún momento ha requerido realizar profilaxis pre y postexposicional. Debemos de recabar información acerca de los medicamentos que se utilizaron y sobre todo cuánto tiempo se utilizó. Un punto también muy importante es si el paciente en algún momento ha tenido parejas con infección por VIH o si al momento su pareja actual tiene infección por VIH, si ésta toma tratamiento, si está adherida o no. Durante el interrogatorio nosotros debemos de recabar información acerca de si hay condiciones que van a afectar la adherencia al tratamiento y que posteriormente van a condicionar la falla del tratamiento antirretroviral. Dichas condiciones pueden ser condiciones asociadas al paciente, condiciones asociadas a la sociedad en la que vive el paciente, factores asociados al virus y factores asociados al sistema de salud. Dentro de los asociados al paciente nos interesa conocer si tiene inestabilidad económica, si el paciente tiene falta de confianza en los servicios de salud o si tiene alguna comorbilidad orgánica. Dentro de las condiciones sociales nos interesa conocer si el paciente está sometido a alguna práctica de discriminación. De los factores asociados al virus, el más importante es la carga viral previa antes del tratamiento, que sabemos que a mayor carga viral la probabilidad de progresión a SIDA y de fallecimiento se incrementan. Dentro de los factores asociados al sistema de salud, evidentemente son aquellos que tienen que ver con la accesibilidad al servicio y sobre todo a los costos de la misma. La exploración física debe realizarse como en otros apartados de medicina, debe realizarse de forma exhaustiva y minuciosa, siempre ordenada de los pies a la cabeza y siempre orientada por los síntomas clínicos. Los estudios de laboratorio que solicitaremos una vez finalizada la exploración física y el interrogatorio los podemos dividir en tres grandes grupos. Aquellos estudios de laboratorio generales que nos permitirán conocer la reserva hepática y renal que tiene el paciente al momento del diagnóstico. Otros que están dirigidos hacia el escrutinio de oportunistas y comórbidos frecuentes, principalmente otros virus como hepatitis B y hepatitis C. En poblaciones de riesgo, PPD y cuantiferón, y otros estudios especiales que nos van a permitir tanto estadificar la enfermedad como la selección de moléculas para el tratamiento antirretroviral. Otros estudios especiales que deben considerar realizarse, aunque no se tengan de forma rutinaria, son los estudios de genotipo viral. Estos sobre todo se deben de realizar en el contexto de infección aguda y embarazo. La información recabada hasta este momento debe de permitirnos sospechar si el paciente en este momento padece o no alguna infección oportunista. Dentro de las infecciones oportunistas nos interesan aquellas que involucran el sistema nervioso central. Recordemos que la afección a este sistema es por etiologías variadas, puede ser desde aquellas que tienen que ver directamente con el VIH hasta neoplasias tales como el linfoma asociado al sistema nervioso central. Debemos recordar que los escrutinios deben de estar orientados sobre todo a los síntomas y es en este momento donde si sospechamos infección por citalomegalovirus debemos de realizar una revisión cuidadosa del fondo de ojo. Dentro de las enfermedades pulmonares, una de vital importancia es Pneumocystis jirovecii, donde se sospecha predominantemente por un paciente con inmunidad deprimida que padece fiebre, viene con disnea e hipoxemia y aparte cuenta con ADHL elevado. El nivel de sospecha se incrementa cuando tenemos algún paraclínico, sobre todo como tomografía o una simple radiografía de tórax.
Otro apartado de vital importancia es la boca, ya que en el contexto de ciertos oportunistas su afección traduce o aumenta la probabilidad de afección orgánica. Tal es el caso de sarcoma de Kaposi y candidiasis oral. Mención aparte merecen aquellas enfermedades sistémicas, tales como tuberculosis, la cual es la más prevalente o el principal comórbido asociado a la infección por VIH. Afecta a los pacientes no importando el conteo de CD4. Debemos recordar que también los cuadros son atípicos cuando la inmunidad está severamente disminuida. Dentro de aquellos que pueden afectar a la población con mayor deterioro celular, se encuentran aquellas asociadas a MAC, la cual es 20 a 40% prevalente en aquellos pacientes sin tratamiento antirretroviral o profilaxis, y debemos de recordar que aparte no se detecta por medio de pruebas de cuantiferón. La histoplasmosis debe sospecharse en aquellos pacientes con inmunidad disminuida en contexto de fiebre y hepatosplenomegalia. Y citomegalovirus, debemos de recordar que el diagnóstico no se logra a través de PCR, sino que debe de realizarse con sospecha clínica y mediante la realización de estudios de histopatología. Recordemos que no hay indicación para la profilaxis primaria en el caso de pacientes que se sospechen puedan tener involucro por citomegalovirus. Dentro del manejo inicial del paciente con infección por VIH, uno de los esenciales es eh, la vacunación. Debemos recordar como regla general que aquellas vacunas con virus atenuados no deben de implementarse en pacientes con menos de 200 células. Otro componente esencial del manejo inicial del paciente con VIH es la toma de profilaxis. La profilaxis debe estar dirigida a aquellos pacientes con menos de 200 CD4, sobre todo en el contexto de prevenir neumonías por neumocistis girovesi. El tratamiento de elección es con trimethoprim con sulfametoxazol en una tableta de doble potencia cada 24 horas. Como alternativo, 3 veces por semana. La suspensión de la profilaxis se debe considerar cuando llevemos más de 3 meses con un conteo de CD4 superior a 200 células. Aquellos pacientes con menos de 50 CD4 debe de considerarse la profilaxis para Mycobacterium avium. Esta se realiza principalmente a través de macrólidos, claritro o acitromicina. Como terapia alternativa puede darse rifabutina. Ya una vez que el conteo sea mayor a 100 células por al menos 3 meses, debemos de considerar su suspensión. Tuberculosis latente, dado que es la más prevalente de las enfermedades, sobre todo la que más comorbilidades tiene, debe de buscarse intencionadamente en aquellos pacientes que sean susceptibles de riesgo de padecer esta enfermedad. El componente esencial para la tuberculosis es descartar enfermedad activa, de lo contrario estaríamos otorgando solo monoterapia. Se hizo mucho hincapié también en las condiciones para considerar el retraso de la terapia antirretroviral, principalmente asociadas a aquellos factores que nos predigan mal cumplimiento en la toma de medicamentos, falta de aceptación o convencimiento de la persona sobre los beneficios del tratamiento, saber si hay alguna comorbilidad que contraindique la terapia o sobre todo si es un paciente con alguna enfermedad ya en etapa terminal. Como conclusiones, la evaluación de primera vez debe orientarse a descubrir todas aquellas condiciones que disminuirán el efecto de la terapia RB. La personalidad del médico es fundamental para obtener los objetivos deseados en esta valoración. El tratamiento antirretroviral, al menos su inicio, no es una urgencia. Primero debemos y requerimos descartar la presencia de algún oportunista y debemos recordar que existen otras medidas terapéuticas y de profilaxis necesarias antes y después de la terapia TARP. Muchas gracias por su atención.